Buenos días, queridos hermanos en la Carolina. Hoy terminamos con esta serie que estamos viendo del pastor confiable, desde el Salmo 23. Y recordad que este es el Salmo probablemente que todos y cada uno de nosotros conozcamos de memoria. Sin lugar a dudas, el Salmo que se enseña en las escuelas dominicales en primer lugar, es el Salmo probablemente más leído en los funerales, pero que esta familiaridad no evite que reconozcamos las realidades que encontramos en este Salmo. De hecho, David nos dice que puedes confiar en Dios como el pastor verdadero, que puedes depositar en Él su confianza. Aquí hay muchos pastores con minúscula, pero solo hay un pastor con mayúscula. Y de hecho esta es la conclusión a la que llega, que vamos a ver hoy en el versículo 6, y que antes nos ha dado dos razones. La primera es por quién es Él, es decir, por las obras que hace el pastor, versículos del 1 al 3, y en segundo lugar por su provisión, por lo que Él hace, versículos del 4 al 5. Por eso la conclusión del versículo 6 es que Dios es confiable, que Dios es el pastor confiable. Por eso termina de esta manera y concluye David así el Salmo con este versículo 6. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Fijaros, David ha explicado quién es el pastor y qué hace, y por eso termina afirmando que es el pastor confiable, que solo hay un pastor confiable. ¿Por qué? Recordáis versículos del 1 al 3, ¿por quién es Él? Es decir, este que nada me faltará, ni física ni espiritualmente, versículos 2 y versículo 3. Y en segundo lugar, por sus obras, por lo que Él hace. Esto implica que es un pastor insuperable. Tú estás conmigo para guiarme y para corregirme. Y en segundo lugar, eres todopoderoso y me bendices. Por eso David llega a esta conclusión. Es un pastor en el cual David puede confiar, por su experiencia en el pasado, por todo lo que él ha vivido en su vida anteriormente, pero también por el presente, por lo que está viviendo, y porque el pasado y el presente hace o le da la posibilidad o le da la fortaleza de confiar también en un futuro. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, ¿cuándo? ¿Cómo? Todos los días de mi vida. Y David sabía que este era un pastor sin igual. ¿Por qué? Porque termina afirmando y diciendo, y en la casa del Señor moraré por largos días. Y David, por si no nos habíamos dado cuenta, identifica, como dice en el versículo 1, a este pastor. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Y en su casa es en la que moraré por largos días. Y la idea no es estar 24 horas metidos en la iglesia. La idea no es estar 24 horas metidos en la capilla, lo cual no sería mala idea, sino realmente estar, habitar, gozar de su presencia y de su compañía. ¿Es así como vives? ¿Vives realmente en la presencia del Señor? ¿Anhelas la presencia del Señor? ¿O estás muy ocupado en las cosas de la tierra? ¿Vives con tu vista puesta en la eternidad? ¿Anhelas estar en la presencia de Dios el resto de tus días verdaderos, que son la eternidad? Ahora mismo estamos en este mundo y este mundo simplemente es una etapa de lo que hay por venir. El verdadero menú, la verdadera comida, la vida verdadera es la vida eterna. ¿Estás invirtiendo correctamente en este tiempo presente para estar con este pastor el resto de tus días? David experimentó la soledad. David experimentó el consuelo. David experimentó el contentamiento que solo Cristo puede dar. ¿Quieres experimentar este contentamiento? Ven a Cristo. Fijaros lo que dice la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 en adelante. Y el momento en el que Pablo escribe esta carta es el segundo confinamiento o encarcelamiento en Roma. Y Pablo tiene la certeza de que no va a salir con vida.
De hecho, la segunda carta de Timoteo es el testamento vital de Pablo. Sabe que en cuestión de horas, días o semanas iba a morir. Y escribe esto que leemos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 en adelante. Tú, refiriéndose a Timoteo, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Es decir, en otras palabras, solo la palabra de Dios te da la sabiduría que te lleva a la salvación por medio de la fe. ¿Quieres venir a Cristo? Tienes que buscarlo en su palabra. Solo hay un pastor con las características que hemos visto en este Salmo 23 que describe David. Ven a Él, búscalo en la palabra, por medio de la fe. Esta es la conclusión de David en el versículo 6. Solo Dios es confiable. Y los motivos los hemos visto, versículos del 1 al 3. ¿Por quién es Él? Es un pastor inigualable, ¿por quién es Él? No simplemente nada me faltará, sino que cubrirá todas mis necesidades físicas y cubrirá todas mis necesidades espirituales. Y en segundo lugar, solo Cristo es confiable, solo Dios es este pastor confiable por las obras que Él hace, porque es insuperable, versículos 4 y 5. Tú estás conmigo para guiarme y corregirme, y tú eres todopoderoso y además me bendices. No tiene igual. No hay otro pastor, por eso tienes que venir a Cristo. Y si Cristo no es tu sobrevedor, si Cristo no es tu pastor, tienes que hacer como el salmista. ¿Recuerdas el Salmo 119 cómo termina con el versículo 176? Me he descarriado como oveja perdida. Busca a tu siervo, porque no me olvido de tus mandamientos. Y si estás en Cristo, si realmente el Señor es tu pastor, si has sido salvado, si Dios ha hecho una obra de salvación en tu vida por medio de la obra de Cristo en la cruz, si has sido iluminado por el Espíritu Santo para salvación, entonces le perteneces. Y le perteneces de la misma manera que le pertenece el resto de la iglesia, el resto de los hermanos que han sido salvados. Y la pregunta es, ¿cómo vives? ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué dice tu vida? Si le pregunto a tu mujer, ¿qué me diría? Si le pregunto a tu marido, ¿qué me diría? Si le pregunto a tus hijos, ¿qué me dirían? Si le pregunto a tus vecinos o a tus compañeros de trabajo, compañeros del colegio, instituto, universidad, ¿qué me dirían? ¿Confías como David confía en el Salmo 23? ¿Reconoces a Cristo, reconoces a Dios como tu único y verdadero pastor? ¿Vives de una forma que agrada a Dios? ¿Eres uno de sus hijos? ¿Eres uno de sus ovejas? ¿Él es tu pastor? ¿O estás en el rebaño del pastor asalariado y tienes al pastor equivocado en tu vida? Si Cristo es tu pastor, vive tu vida de acuerdo a este pastor. No te descarríes, no te salgas del camino, no te salgas de la vereda. Agárrate a este pastor porque es el único que estará contigo cuando pases por el medio del valle de sombra de muerte. Solo cuando el Señor es mi pastor, entonces nada me faltará. Que el Señor os bendiga.